Imaginen una máquina que incluso los ingenieros militares llamaban monstruo, tan pesada que se deformó bajo el peso de sus propias ruedas. Una máquina que hizo temblar el suelo, y la tripulación emergió de una sola pasada pálida como el aire, por las vibraciones, el ruido y el miedo a que la siguiente explosión fuera la última. Este diseño era tan extraño que los soldados inicialmente pensaron que era una broma. Algunos incluso afirmaron que el T-10 causó más pánico que los campos minados que supuestamente debía despejar. Pero todo esto es solo la punta del iceberg, porque detrás de este proyecto había cosas que preferían no mencionar en los informes oficiales, experimentos llevados a cabo al límite de la razón, máquinas averiadas que se negaron a funcionar en el momento más crucial, y decisiones que podrían haber revolucionado la ingeniería, pero llegaron demasiado tarde y con demasiados efectos destructivos. Y luego, hay hechos que podrían inquietarle. ¿Por qué uno de los ingenieros prohibió categóricamente publicar los resultados de las primeras pruebas? ¿Por qué el ejército calificó al T-10 de potencialmente letal para sus propias tripulaciones? ¿Y por qué los prototipos desaparecieron inmediatamente después de la guerra, como si alguien quisiera que el mundo olvidara su existencia? Las respuestas a estas preguntas están al final del vídeo. Mientras tanto, descubramos la historia de uno de los vehículos más extraños, aterradores y subestimados de la Segunda Guerra Mundial, el T-10 Mine Exploder. Durante la Segunda Guerra Mundial, los campos minados se convirtieron en uno de los medios de defensa más sencillos y eficaces. Requerían recursos mínimos, se desplegaban rápidamente y podían retrasar el avance incluso de grandes unidades mecanizadas. A diferencia de la artillería o las fortificaciones, las minas no requerían personal ni suministros. Una vez enterradas, representaban una amenaza durante semanas o meses. A mediados de la guerra, los campos minados se habían convertido en una herramienta sistemática para las líneas defensivas. Las tropas alemanas emplearon activamente minas antitanque en todos los frentes, especialmente en el frente occidental, donde se preveía una inevitable invasión aliada. Los informes tácticos de la época señalaban que el avance de las tropas a menudo dependía no de la resistencia enemiga, sino de la velocidad con la que se despejaban las rutas. Los aliados se enfrentaron a una tarea difícil. Las unidades de ingenieros de asalto sufrieron pérdidas significativas y su trabajo ralentizó el avance. Usar zapadores manualmente era extremadamente peligroso. Cada acción requería precaución. Cada paso podía ser el último. Los intentos de atravesar campos minados con vehículos blindados resultaron en explosiones y la inutilización de los vehículos. El ejército necesitaba nuevos métodos, mecanizados, fiables, pesados y lo suficientemente robustos como para resistir explosiones y proporcionar un paso seguro a la infantería y los tanques. En estas condiciones, nació la idea de vehículos especializados resistentes a minas. La solución parecía simple y brutal a la vez. Dado que las minas se activan por presión, era necesario crear un vehículo que ejerciera mayor presión que un tanque, y que las explosiones se dirigieran al vehículo, no a las unidades de combate. Fue esta lógica la que llevó a los diseñadores al concepto de desminadores de rodillos masivos. Así comenzó un viaje que posteriormente conduciría a la creación de uno de los vehículos más inusuales de su época, el desminador T-10. Cuando los campos minados se convirtieron en parte integral de las líneas defensivas, los ejércitos de todo el mundo comenzaron a explorar soluciones técnicas para superarlos. Los primeros experimentos fueron primitivos. Se equipaban los tanques con rodillos de acero adicionales o vigas de madera, con la esperanza de que absorbieran el impacto. Estas soluciones solo resultaron parcialmente efectivas y provocaron daños al propio vehículo. El peso del tanque se distribuía entre las orugas, y una explosión a menudo rompía el chasis, convirtiendo al vehículo blindado en un objetivo inmóvil. Los dispositivos diseñados específicamente para el manejo de minas comenzaron a atraer más atención. Una de las primeras aplicaciones fueron los arados de rodillos, pesados rodillos cilíndricos remolcados o montados delante del tanque.
Su propósito era simple: avanzar y detonar minas desde una distancia segura. Sin embargo, la práctica reveló deficiencias significativas. Los rodillos pequeños no generaban suficiente presión para detonar todo tipo de minas. Los rodillos demasiado grandes eran difíciles de controlar, se rompían y perjudicaban la maniobrabilidad del tanque. En Gran Bretaña, el desarrollo de redes de flotación y de mayales de cadena estaba en marcha, siendo el más famoso el Sherman Crab, un tanque con látigos de cadena giratorios que rastrillaban el suelo frente al vehículo. Estos diseños resultaron más efectivos, pero requerían un mantenimiento complejo y tripulaciones experimentadas. Además, los tanques con látigos eran vulnerables al fuego enemigo debido a su terreno abierto y su diseño voluminoso. Mientras tanto, en EE-UU, los ingenieros consideraban un enfoque más directo y a la vez más mecánico. Propusieron que las minas podrían detonarse no mediante herramientas rotatorias, sino únicamente mediante una presión superior a la de un tanque. La idea era crear un vehículo que pesara considerablemente más que un blindado estándar y transferir esta masa a varios rodillos superpesados. Este enfoque permitió equipar el tanque con dispositivos especializados en lugar de rediseñarlo por completo. Una de las plataformas base fue el M4 Sherman, un vehículo que la industria estadounidense produjo por miles. Su potencia, durabilidad y adaptabilidad lo convirtieron en el candidato ideal para su conversión en un sistema de contramedidas contra minas. Así nació un concepto en los departamentos de ingeniería que posteriormente se materializó en el proyecto experimental del explosionador de minas T-10. No fue el único experimento, pero sí uno de los más inusuales, tanto por su apariencia, su peso, como por la reacción de quienes vieron por primera vez estos rodillos gigantes de celosía. Cuando se hizo evidente la necesidad de contramedidas pesadas contra minas, los ingenieros de las unidades blindadas estadounidenses centraron su atención en el Sherman, el tanque de mayor producción disponible en cantidades suficientes para la experimentación. Su diseño era simple, fácil de mantener, y su motor lo suficientemente potente como para soportar las cargas adicionales. El Sherman ya había servido de base para numerosos vehículos especializados, lanzapuentes, tanques lanzallamas y soluciones de ingeniería. Por lo tanto, la idea de utilizarlo como plataforma para un desminador parecía lógica. El proyecto, denominado Explotador de Minas T-10, surgió como iniciativa del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. El objetivo principal era crear un vehículo capaz de detonar minas de forma fiable delante de un tanque, garantizando así el paso seguro de un convoy. Un requisito clave era crear suficiente presión sobre el suelo para activar minas con una masa igual o superior a la de un tanque. Esto implicaba que los rodillos del detonador de minas no solo debían ser grandes, sino también increíblemente pesados. Los ingenieros propusieron un diseño que sobresalía de todos los intentos anteriores. La herramienta desminadora avanzada consistiría en 2 enormes ruedas de celosía de acero, cada una con un diámetro mayor que el de una persona. Estas ruedas eran, en esencia, tambores masivos hechos de gruesas varillas metálicas, cuidadosamente diseñados para resistir explosiones. La estructura de celosía reducía el peso sin sacrificar la resistencia, permitiendo que la tierra y las ondas expansivas escaparan por los huecos sin destruir completamente la rueda. Las ruedas estaban unidas al casco mediante un robusto bastidor diseñado para soportar cargas dinámicas constantes. El Sherman se convirtió en un tractor que empujaba 2 gigantes de acero. Esto le daba al vehículo una apariencia inusual y ligeramente cómica, pero la lógica de la ingeniería se antepuso a la estética. Las ruedas delanteras, no el casco del tanque, fueron diseñadas para soportar todo el impacto de la explosión. El casco del Sherman sufrió cambios mínimos en el proyecto T-10. Las principales modificaciones se centraron en la sección frontal, donde se montó la pesada estructura del bastidor, así como en el refuerzo de ciertos componentes para proteger a la tripulación de fuertes vibraciones e impactos.
Los mecanismos internos podían verse afectados por explosiones frecuentes, por lo que los ingenieros se centraron en elementos amortiguadores y fijaciones adicionales. El desarrollo del prototipo avanzó rápidamente, gracias a la experiencia adquirida en programas de ingeniería anteriores. Al final de la fase de diseño, quedó claro que el equipo estaba desarrollando un vehículo en el que la funcionalidad primaba sobre la lógica tradicional de los tanques. El T-10 parecía extraño, inusual e incluso un poco intimidante. Pero ese era precisamente su propósito: llegar a donde ningún otro tanque podía. El proyecto del detonador de minas T-10 se basó en una idea de ingeniería inusual, casi paradójica: crear un dispositivo capaz de despejar minas no con un mecanismo sofisticado, sino con su enorme masa. El diseño se basó en la creencia de que la presión ejercida sobre el suelo podía detonar incluso minas antitanque, que no siempre se activaban con las orugas de los vehículos convencionales. Por ello, los ingenieros decidieron instalar 2 enormes rodillos en la parte delantera del Sherman, cuyo tamaño y forma se asemejaban más a elementos estructurales que a equipo militar. Cada rodillo consistía en una estructura reticular cilíndrica hecha de gruesas vigas de acero. Los especialistas descartaron un tambor sólido, ya que una superficie sólida no solo aumentaría el peso a niveles insoportables, sino que también se deterioraría considerablemente más rápido. La estructura reticular proporcionaba la rigidez necesaria, permitiendo que la onda expansiva atravesara los huecos internos sin destruir completamente el rodillo. Estas ruedas no solo eran resistentes, sino que creaban una presión característica sobre el suelo suficiente para detonar minas, a la vez que eran relativamente ligeras en comparación con cilindros sólidos de dimensiones similares. Estas enormes ruedas estaban conectadas al casco del tanque mediante un robusto armazón de acero. Este se construyó como una robusta estructura que abarcaba la parte delantera del Sherman y mantenía las ruedas a cierta distancia del casco. El armazón incluía articulaciones articuladas que permitían que las ruedas se desviaran ligeramente al circular por terrenos irregulares. Esta solución no solo era práctica, sino también vital. Al detonar una mina, las ruedas se desplazaban inevitablemente, y un soporte rígido habría causado una tensión destructiva en el propio tanque. Las articulaciones flexibles permitían que el vehículo se moviera bajo las ondas expansivas, absorbiendo parte de su energía y manteniendo su capacidad operativa. La carga generada por los rodillos era enorme. A diferencia de las orugas, que distribuyen el peso del tanque sobre una amplia superficie, las ruedas de celosía presionaban el suelo en una banda estrecha y lineal, concentrando el peso en una zona pequeña. En teoría, esto debería haber detonado incluso las cargas antitanque más resistentes. Sin embargo, en la práctica, este enfoque tuvo graves consecuencias. El motor del Sherman se sometía a una mayor tensión y el control del vehículo se volvió más difícil. El radio de giro aumentó. La respuesta de la dirección fue más lenta y la parte delantera del vehículo se sentía excesivamente cargada. Externamente, el T-10 tenía un aspecto inusual, incluso extraño. 2 enormes cilindros de acero que sobresalían hacia adelante transformaban la silueta familiar del Sherman, dándole al vehículo la apariencia de una pesada herramienta de ingeniería en lugar de un tanque de combate. Esta impresión estaba plenamente justificada. El T-10 no estaba diseñado para maniobras de combate, sino para una única misión: destruir campos minados. La capacidad de resistir explosiones frecuentes manteniendo la integridad estructural se convirtió en el principal criterio de éxito del proyecto. A pesar de su inusual apariencia, el T-10 fue el resultado de rigurosos cálculos de ingeniería. El vehículo no se creó como un experimento por el simple hecho de experimentar, sino impulsado por una auténtica necesidad. Pero al poco tiempo, se hizo evidente que la teoría y la práctica volvían a estar en conflicto. Los diseñadores se enfrentaron a pruebas que demostrarían la viabilidad de su idea no solo en la mesa de dibujo, sino también en el campo. Las primeras pruebas del detonador de minas T-10 se llevaron a cabo en uno de los campos de entrenamiento del Cuerpo de Ingenieros,
donde ya se habían ensamblado prototipos de diversos dispositivos desminadores y antiminas. El T-10 deslumbró de inmediato. Incluso los zapadores experimentados, acostumbrados a diseños inusuales, se detuvieron a observar el vehículo durante más tiempo del habitual. 2 rodillos gigantes, que se extendían casi el doble del casco del tanque, conferían al T-10 una silueta imponente y desafiaban todas las nociones convencionales sobre las proporciones de un vehículo blindado. El vehículo parecía a la vez torpe y amenazantemente poderoso, como si no fuera un tanque, sino una unidad industrial móvil colocada accidentalmente entre vehículos militares. Las pruebas comenzaron en condiciones lo más parecidas posibles al combate. Se colocaron minas antitanque de práctica con antelación en el campo de pruebas, algunas con cargas inertes, otras con ojivas completas para evaluar su impacto en condiciones reales. Los ingenieros buscaban determinar cómo respondería la estructura a múltiples detonaciones, la rapidez con la que se degradaría el metal y si las articulaciones de las bisagras podrían soportar cargas de impacto repetidas. A medida que el Sherman, equipado con el dispositivo T-10, avanzaba lentamente hacia la línea de desminado, se hizo evidente de inmediato que sus movimientos habían cambiado notablemente. Los rodillos delanteros se hundieron en el terreno blando, creando surcos profundos, y el motor trabajó con más fuerza de lo habitual. El vehículo avanzaba lentamente, como si superara una resistencia invisible. Los observadores cercanos percibieron una vibración de baja frecuencia. Las enormes ruedas transmitían el impacto al casco y al suelo, produciendo un sonido metálico sordo con cada revolución. La primera detonación se produjo aproximadamente a 30 metros de distancia. El rodillo se elevó repentinamente, acompañado de un fuerte golpe metálico, tras lo cual la onda expansiva se propagó a través del enrejado hacia la estructura. El vehículo se balanceó notablemente, pero mantuvo su dirección de desplazamiento. A pesar de la potencia de la explosión, el Sherman no sufrió daños visibles. Los evaluadores observaron que las bisagras funcionaron exactamente como estaban diseñadas. El rodillo se desvió, absorbió parte de la energía y regresó a su posición operativa. Sin embargo, junto con estos éxitos, surgieron las primeras señales de alerta. Tras cada detonación, el casco del tanque comenzó a vibrar con mayor intensidad de la que los ingenieros esperaban. Los característicos traqueteos de los componentes internos del tanque comenzaron a surgir entre el ruido del motor y el retumbar metálico. Los soportes de los instrumentos, los pilares de los asientos y los componentes de la transmisión experimentaban tensiones que no estaban diseñados para soportar. Tras varias pasadas, la tripulación salió visiblemente cansada. Las vibraciones se transmitían a través del blindaje, provocando dolores de cabeza y una sensación de fatiga comparable a varias horas de intensa conducción todoterreno. Conducir a través de tramos con varias minas seguidas resultó particularmente difícil. Los rodillos, al sufrir una serie de impactos, comenzaron a desviarse demasiado bruscamente, y el tanque a veces perdía su alineación recta, lo que requería correcciones por parte del conductor. Durante una de las pasadas, una de las articulaciones de la bisagra se dañó, lo que obligó a la tripulación a detenerse. Una inspección reveló que el metal había resistido, pero el soporte había comenzado a deformarse, amenazando con romper por completo el rodillo durante la siguiente detonación. A pesar de los problemas identificados, los resultados de las pruebas iniciales fueron alentadores. El diseño demostró su capacidad para detonar minas y mantener su funcionalidad tras múltiples explosiones. Se logró el objetivo principal: garantizar un paso seguro. Sin embargo, también quedó claro que operar el T-10 en condiciones reales de combate presentaría importantes desafíos. El vehículo era capaz de cumplir su misión prevista, pero requería refuerzos, modernización y una reevaluación de numerosas soluciones técnicas. Las pruebas concluyeron con una conclusión que luego sería clave para el futuro del proyecto. El T-10 funcionaba, pero era demasiado pesado para el tanque, la tripulación y la unidad de ingeniería que daba servicio a la voluminosa estructura. Las pruebas de campo iniciales del T-10 demostraron que el vehículo era capaz de cumplir su propósito principal, pero al mismo tiempo
revelaron una serie de limitaciones operativas que redujeron significativamente su verdadero valor en combate. Lo que parecía una solución de ingeniería lógica en los planos resultó ser pesado, engorroso y requería una supervisión constante por parte de la tripulación y el equipo técnico sobre el terreno. Tras unas pocas pasadas por campos minados, los especialistas comenzaron a documentar en detalle las deficiencias del diseño, ya que muchas de ellas surgieron no como resultado de daños críticos, sino como consecuencia del funcionamiento natural del vehículo en condiciones de combate. El primer y más evidente inconveniente era la maniobrabilidad. Un Sherman equipado con el dispositivo T-10 se transformaba en un vehículo con una movilidad muy limitada. Las enormes ruedas, situadas muy hacia adelante, creaban un apalancamiento considerable, sobrecargando la parte delantera del tanque y alterando así el centro de gravedad. Al intentar girar en espacios reducidos, el vehículo se hundía literalmente en el suelo, lo que requería un esfuerzo considerable del conductor. El radio de giro aumentaba tanto que era prácticamente imposible corregir el rumbo rápidamente. En terrenos accidentados, el problema se agravaba. Las ruedas se hundían a menudo en el suelo blando, lo que provocaba que el Sherman perdiera el rumbo y requiriera repetidos intentos para recuperarlo. El segundo problema era la vibración. Mientras que un tanque estándar ya experimentaba un estrés considerable al circular por superficies irregulares, con el T-10, cada movimiento de las ruedas y cada reacción del chasis a un cambio de superficie se transmitía al casco en forma de fuertes y profundas sacudidas. Al detonar las minas, esta vibración se amplificaba considerablemente, provocando sobrecargas que no solo afectaban a la tripulación, sino también a los mecanismos internos. Algunos componentes del panel de instrumentos comenzaron a aflojarse tras unas pocas pruebas. Aparecieron signos de desgaste por fatiga en las fijaciones metálicas. El traqueteo aumentó y la vibración se volvió tan desagradable que los ingenieros consideraron la necesidad de amortiguadores adicionales. Sin embargo, la instalación de amortiguadores supuso un mayor peso y una mayor complejidad de diseño, lo que contradecía la idea original de un vehículo lo más simple y robusto posible. Una limitación aún más grave era la carga sobre el motor y la transmisión. El Sherman estaba diseñado para un cierto nivel de resistencia a la rodadura, y el T-10 superaba con creces este límite de diseño. Los rodillos generaban una fuerza de frenado constante, especialmente en terrenos blandos y al ascender. Como resultado, el motor funcionaba a mayores revoluciones de lo habitual. El consumo de combustible aumentaba y el sobrecalentamiento se convertía en un problema frecuente incluso en distancias relativamente cortas. La transmisión también mostraba sus limitaciones. Algunas marchas eran difíciles de engranar y tras varios impactos se producían breves agarrotamientos del embrague causados por las cargas de impacto. La velocidad también se convirtió en un serio problema. El T-10 solo podía moverse lentamente, a un ritmo aceptable para trabajos de ingeniería de detalle, pero completamente inadecuado para el combate real. El vehículo se movía lentamente, requiriendo precaución a cada metro. En combate, esto lo convertía en un blanco fácil. La infantería solo podía atacarlo desde cierta distancia, y el propio vehículo era incapaz de retirarse rápidamente ante una amenaza. Los desafíos logísticos tampoco podían ignorarse. La estructura ocupaba mucho espacio, lo que dificultaba el transporte a larga distancia, y cualquier avería requería la asistencia de especialistas familiarizados con el chasis y las ruedas. El ejército consideró la necesidad de asignar un equipo de reparación dedicado, equipado con herramientas especializadas, para reparar el T-10 sobre el terreno. Esto complicaría la ya de por sí limitada logística de las unidades de ingeniería, especialmente durante un avance rápido. Finalmente, los problemas operativos dieron lugar a una conclusión general que se hizo cada vez más evidente. El T-10 era técnicamente viable, pero demasiado pesado, especializado y complejo para su uso práctico en el dinámico entorno bélico. Un diseño capaz de detonar minas estaba sujeto a su propio peso, su torpeza y las constantes cargas vibratorias. Todo esto no invalidaba el mérito ingenieril del diseño, pero sí cuestionaba su uso futuro.
Mientras el proyecto del detonador de minas T-10 se encontraba en fase de pruebas, los aliados ya utilizaban activamente otras soluciones de desminado. Cada una tenía sus ventajas y desventajas, pero lo más importante es que todas se desarrollaron no en un laboratorio, sino basándose en requisitos reales de combate. Por lo tanto, comparar el T-10 con los prototipos existentes se convirtió en un factor clave para evaluar las perspectivas del proyecto. El ejército necesitaba comprender cómo se comportaba este vehículo pesado y voluminoso frente a sus competidores y si justificaba el esfuerzo invertido en su desarrollo. El sistema más utilizado entre los aliados fue el Sherman Crab británico, uno de los tanques antiminas más exitosos de la guerra. Contaba con un tambor giratorio con eslabones de cadena que, al impactar contra el suelo, detonaba o desprendía minas. A diferencia del T-10, el Crab se basaba en la acción mecánica, impactando contra el suelo, en lugar de depender de la masa. Su diseño era más fácil de controlar y demostraba una mayor versatilidad en combate. El Crab podía moverse a una velocidad relativamente decente e incluso acompañar a la infantería durante una ofensiva, lo que lo convertía en una herramienta de combate dinámica en lugar de un vehículo de ingeniería altamente especializado. El Crab, ciertamente, tenía sus inconvenientes. Su tambor era propenso a atascarse. Sus cadenas se rompían al encontrarse con grandes obstáculos y se convertía en un blanco fácil debido al fuerte ruido y el polvo que levantaba el sistema giratorio. Sin embargo, demostró su eficacia en operaciones de combate reales, incluyendo el desembarco de Normandía, donde numerosos Crabs ayudaron a despejar las playas. En este contexto, el T-10 parecía más adecuado para el campo de entrenamiento que para el caótico frente, donde la velocidad y la capacidad de cambiar de dirección rápidamente eran más importantes que la presión sobre el terreno. Además de los sistemas británicos, también se emplearon dispositivos experimentales estadounidenses como arados de rodillos con diversas modificaciones. Estos se fijaban directamente a la parte delantera de los tanques y consistían en rodillos cilíndricos más sencillos. Sin embargo, su durabilidad era limitada. No siempre resistían explosiones aisladas y solo podían ser penetrados por zapadores. Cuando estos arados fallaban, el tanque al que estaban fijados solía quedar inutilizado temporalmente, lo que reducía el atractivo de estas soluciones. En comparación con los rodillos, el T-10 tenía un diseño mucho más robusto. Sus rodillos eran mucho más resistentes y capaces de soportar explosiones repetidas. Sin embargo, en el campo, esta ventaja no era tan decisiva como podría parecer. Si bien el rodillo podía reemplazarse o desmontarse en el campo, el T-10 formaba parte del vehículo. Esto complicaba el mantenimiento y aumentaba el tiempo de inactividad. También cabe considerar que la versatilidad era un criterio clave en el cuerpo de ingenieros. Los vehículos debían realizar no solo una, sino varias tareas simultáneamente: despejar caminos, transportar equipo y apoyar a la infantería. El Sherman Crab y otras soluciones de ingeniería se adaptaron precisamente a este enfoque. El T-10, por otro lado, era un vehículo puramente unilateral. Solo podía avanzar a través de campos minados, pero no podía cambiar rápidamente a operaciones alternativas. No podía acompañar a las unidades de asalto y carecía de la capacidad de retirarse rápidamente o desviarse hacia un lado si la situación cambiaba. Otro factor de comparación fue la protección de la tripulación. En el Crab y otros sistemas, la tripulación se alojaba dentro de un casco de tanque estándar, al igual que en el T-10. Sin embargo, las vibraciones generadas por las explosiones en los vehículos británicos eran significativamente menores. Esto permitía a las tripulaciones permanecer en el trabajo durante más tiempo, sin perder la concentración ni exponerse al riesgo de que el equipo interno se desprendiera de sus soportes por impactos repetidos. Así, en el análisis comparativo, el T-10 a menudo se presentaba como un vehículo que prometía mucho, pero no ofrecía una solución universal.
superaba a diseños similares en cuanto a estabilidad de las ruedas y capacidad para aplastar minas, pero se quedaba muy corto en movilidad, ergonomía, velocidad y adaptabilidad general al combate real. Cuando las unidades de ingeniería evaluaron todos estos factores, quedó claro que el T-10 era más un experimento potente que un instrumento de guerra viable. Tras una serie de pruebas que duraron varios meses, el destino del detonador de minas T-10 se fue aclarando gradualmente. Las unidades de ingeniería recopilaron informes, analizaron los daños y evaluaron el desgaste de las estructuras metálicas y el rendimiento del chasis tras numerosas detonaciones. Se inspeccionó cada componente, cada perno, en busca de microfisuras y deformaciones. Estas observaciones permitieron determinar la vida útil del vehículo, y la conclusión resultó ser menos optimista de lo que sus diseñadores esperaban. Si bien las ruedas resistieron las explosiones, el propio tanque se vio sometido a ondas de choque y vibraciones excesivas. El Sherman, incluso con refuerzos adicionales, no estaba diseñado para soportar horas de detonaciones repetidas, lo que se convirtió en un problema fundamental. Durante las conversaciones, el ejército concluyó que el vehículo era más adecuado para despejar zonas aisladas u operaciones especiales de ingeniería que para ofensivas a gran escala. El T-10 no se adaptaba a la dinámica del combate moderno. Solo podía servir como vehículo de escolta, lo que requería cobertura, tiempo y recursos, características que el ejército rara vez podía permitirse en una campaña real. Además, la aviación y la artillería de largo alcance adquirían cada vez mayor importancia para suprimir las posiciones defensivas enemigas. Los vehículos de ingeniería debían ser rápidos, versátiles y móviles, y el T-10 no cumplía estos requisitos. Una comparación paralela con otros sistemas consolidó aún más la actitud negativa hacia el proyecto. Cuanto más estudiaban los especialistas el T-10, más se daban cuenta de que el vehículo era funcional, pero su contribución a las operaciones de combate no justificaba el esfuerzo requerido para su mantenimiento y reparación. Incluso en situaciones en las que el T-10 podría haber demostrado su valía, las tareas de desminado solían ser realizadas por vehículos más ligeros y móviles. El Sherman Crab y otros sistemas, a pesar de sus deficiencias, se utilizaron en operaciones reales y demostraron su eficacia, mientras que el T-10 se quedó en poco más que un experimento. Las discusiones posteriores plantearon la cuestión del coste. La fabricación del T-10 requería una cantidad considerable de metal, componentes adicionales y mano de obra. En comparación con la producción a gran escala de equipo militar necesario para el frente, el gasto en recursos para crear un dragaminas de ingeniería pesada parecía prohibitivo. Además, era imposible ignorar que el propio concepto del dispositivo presuponía una destrucción parcial en cada misión. El T-10 se concibió originalmente como un consumible, aunque a la escala de un vehículo grande y costoso. Cada nueva serie de explosiones reducía la vida útil de la estructura, y la necesidad de reparaciones importantes se hacía inevitable, un escenario inaceptable en condiciones de combate. Los militares debatieron opciones de modernización. Se consideraron ideas como reforzar las articulaciones de las bisagras, instalar amortiguadores adicionales y remodelar los rodillos para reducir las vibraciones. Sin embargo, cada medida propuesta aumentó el peso o complicó el diseño. Algunas soluciones requirieron un rediseño casi completo del frontal del vehículo, lo que encareció el proyecto en términos de tiempo y producción. Poco a poco, el T-10 fue perdiendo importancia. Otros desarrollos de ingeniería, como sistemas más ligeros y versátiles, cobraron prioridad. Como resultado, al finalizar las pruebas, la cúpula militar había llegado a la conclusión definitiva. La producción en masa del T-10 era impracticable. El vehículo no encajaba en ninguna de las categorías de equipo requeridas por el ejército. Era demasiado pesado para operaciones móviles y demasiado delicado de manejar para la escala de misiones para las que se crearon las unidades de ingeniería. Tras la decisión de abandonar el diseño, los prototipos T-10 existentes continuaron utilizándose para pruebas aisladas que evaluaban la durabilidad de los materiales. A menudo se utilizaban como plataformas para probar nuevos tipos de barreras explosivas, ya que habían perdido su gran valor como herramientas de ingeniería.
Gradualmente, los vehículos perdieron toda su eficacia en combate. Las ruedas se deformaron cada vez más, el metal del chasis se desgastó y el casco del tanque quedó cubierto por una red de daños menores causados por impactos y vibraciones. Con el fin de la guerra, el destino del T-10 fue desastroso. Algunos prototipos fueron enviados a depósitos, donde permanecieron varios años antes de ser desmantelados. Otros se utilizaron como material de entrenamiento para escuelas de ingeniería, pero también fueron finalmente desguazados. No queda ni un solo T-10 completamente intacto. El vehículo desapareció tan silenciosamente como había aparecido, dejando solo fotografías y breves menciones en los informes del cuerpo de ingenieros. Así terminó la historia de un proyecto que comenzó con una idea ambiciosa y demostró el poder del pensamiento ingenieril, pero que fue víctima de sus propias limitaciones y de las cambiantes demandas de la guerra. El legado histórico del detonador de minas T-10 no se puede medir por la cantidad de vehículos construidos ni por su participación en operaciones de combate. Nunca se materializaron. Pero la importancia del proyecto va más allá de las simples estadísticas. Estos vehículos perduran en la historia de una manera diferente. Se convierten en símbolos de innovación en ingeniería, testimonios de esfuerzos demasiado audaces o engorrosos para su época. El T-10 es precisamente un diseño de este tipo. Nunca entró en producción, ni llegó a ser ampliamente conocido por los especialistas militares, pero dejó una huella significativa en el desarrollo de los equipos y la ingeniería de desminado. El personal militar y los ingenieros que estudiaron el proyecto después de la guerra observaron que el T-10 marcó un hito importante en la comprensión de las limitaciones de la supresión puramente mecánica de campos de minas mediante masa. El vehículo demostró que la presión, incluso significativa, no era una solución universal. Las minas eran muy diversas, y la idea misma de usar rodillos para impulsarlas requería recursos y soluciones de diseño poco adaptadas a la dinámica del combate. El T-10 demostró las limitaciones de este concepto y, por lo tanto, impulsó la búsqueda de otros enfoques. Un área que cobró nueva importancia tras la experiencia del T-10 fue el desarrollo de sistemas de ingeniería más flexibles y modulares. Los diseñadores comenzaron a centrarse más en la combinación de métodos de desminado, en lugar de centrarse únicamente en una única función, la detonación de minas. Fue después de la guerra cuando se desarrolló la idea de redes de desminado intercambiables, que podían instalarse en un tanque según la misión. Este enfoque se convirtió en la base de los vehículos de ingeniería de posguerra, donde la movilidad y la adaptabilidad resultaron ser más importantes que la construcción pesada. Además, el T-10 impulsó a los ingenieros a buscar soluciones para reducir el impacto en el casco del vehículo. Las pruebas demostraron claramente el grave impacto de las vibraciones de la explosión en los vehículos y sus tripulaciones. Esto condujo al desarrollo de sistemas de amortiguación mejorados y conexiones mecánicas más eficaces que protegen los componentes del vehículo contra sobrecargas. Si bien estas soluciones no se inspiraron directamente en el T-10, fueron uno de los argumentos que subrayaron la necesidad de tales desarrollos. La experiencia con el T-10 también demostró el valor de la estandarización. El proyecto era tan singular que requería piezas, herramientas y métodos de mantenimiento especializados. Posteriormente, al analizarlo, el ejército concluyó que incluso una idea prometedora debía encajar en el marco industrial existente. Por ello, la mayoría de los vehículos de ingeniería de posguerra se diseñaron para ser revisados por equipos de mantenimiento regulares sin necesidad de equipos especializados. Desde una perspectiva histórica, el T-10 sigue siendo una auténtica curiosidad de la ingeniería, una máquina cuya apariencia sorprende incluso a los especialistas modernos. Pero la curiosidad no significa inutilidad. El T-10 demostró lo audaces que pueden ser las ideas de ingeniería en tiempos de guerra, cuando vidas y ventajas estratégicas están en juego. Los ingenieros militares no podían permitirse el conservadurismo. Se vieron obligados a probar, experimentar, cometer errores y, a veces, a llegar a callejones sin salida. Son precisamente estos callejones sin salida
los que allanan el camino para futuras soluciones exitosas. En fotografías de archivo, el T-10 parece casi un vehículo de una realidad alternativa. Sus enormes rodillos de celosía, desproporcionadamente proyectados hacia adelante, y el imponente Sherman detrás. Es una imagen que inspira respeto por los ingenieros que desafiaron las probabilidades e intentaron hacer realidad una idea sin igual. Aunque el proyecto fracasó, formó parte de un proceso más amplio para definir el enfoque de ingeniería para la remoción de minas. En definitiva, la importancia del T-10 no reside en lo que hizo, sino en lo que demostró. Sirvió como recordatorio de que toda nueva tecnología debe someterse a pruebas, y no todas las ideas superan la prueba de la realidad. El T-10 solo superó estas pruebas parcialmente, pero su historia demuestra que el verdadero progreso solo es posible cuando los ingenieros están dispuestos a superar los límites y buscar soluciones, incluso si éstas parecen demasiado difíciles, inusuales o arriesgadas. Así terminó la historia de una de las máquinas más extrañas de la Segunda Guerra Mundial. Pesada, torpe, ruidosa, pero capaz de detonar minas y abrir caminos donde los vehículos convencionales se habrían atascado. Una máquina que desapareció entre los escombros, pero que dejó una huella en la ingeniería inconmensurable por el número de misiones de combate o blancos destruidos. Una huella silenciosa pero significativa, como muchos experimentos fallidos pero necesarios, sin los cuales el progreso es imposible.